Feliz día en el Señor. Estamos nosotros conmemorando pues esta misión pascual. Ya entramos en la séptima semana. En esta séptima semana pues que ya como preparación inminente a el jubileo misionero, queremos nosotros enfocarlo desde tres momentos también que vamos hoy a tocar, pidiéndole a Dios su luz y su fuerza, que cada día su gracia nos bendiga y nos proteja. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les habla el Padre Jairo Romero, rector del Seminario Juan Pablo II y también vicario de pastoral. Lo que me trae aquí a estar con ustedes en este momento es precisamente hablarles un poquito sobre la jerarquía de la Iglesia, por qué Cristo instituyó la jerarquía de la Iglesia. Sabemos nosotros de que la fuerza la pone el Espíritu Santo para que la gracia del Señor anime en todos los momentos de luz, de presencia y de misericordia. En Venezuela tenemos un documento muy especial, que es este documento, eso es el Concilio Plenario de Venezuela. En una de sus documentos, que es el número 9, se nos habla precisamente sobre los obispos, presbíteros y diáconos al servicio de una iglesia en comunión. Y en la introducción nos dice esto: la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, cuya novedad se define por su íntima relación con Cristo y su proyecto, el reino. Él la estableció y mantiene continuamente como iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Sacramento de comunión salvífica universal. Cristo la ha hecho partícipe de su dignidad y misión profética, sacerdotal y regia. Y para que el pueblo de Dios realice su ser sacramental y su misión evangelizadora, le ha dado un ministerio pastoral dotado de una profecía, un sacerdocio y una realeza calificados, que son presencia y actuación de Cristo, cabeza de la Iglesia. Este misterio, divina misión confiada por Cristo a los apóstoles, como nos dice la Lumen Gentium en el número 20, mediante una especial infusión del Espíritu Santo, se continúa primordialmente en los sucesores de los apóstoles, los obispos. El ministerio jerárquico, cuyo progresivo desarrollo refieren los escritos del Nuevo Testamento y quedó plasmado definitivamente como estructura fundamental de la iglesia peregrinante en un conjunto, integrada por los obispos y sus colaboradores, los presbíteros y los diáconos. Aquí pues encontramos nosotros la razón de ser de la jerarquía. Recordemos siempre de que la jerarquía es don de Dios, es gracia de Dios, ¿no? Es mandato de Cristo. Por eso la jerarquía o la iglesia es jerárquica, no es democracia, no es democrática, porque democracia quiere decir que el poder lo tiene el pueblo, ¿verdad? Mientras que la jerarquía, el poder lo tiene Dios, ¿verdad? Y por eso la jerarquía no se puede comparar con una democracia, son totalmente dos cosas distintas, sin contraponerse, ciertamente que sí, pero sí se necesitan en función precisamente de que el Evangelio sea anunciado y sea proclamado. Por eso la jerarquía Dios la instituye a través de los obispos, ¿verdad? Y los obispos son los sucesores de los apóstoles, centrado esa mirada inicialmente en la figura de Pedro, cuando Jesús le dijo por allá, en Mateo 16, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ese tema, pues, o esos versículos de este Evangelio de Mateo,
ya en las catequesis anteriores también se han tratado bastante. Entonces vamos a pedirle a Dios que muestre su luz y su fuerza, para que a través de la jerarquía, reconociendo esa gracia de Dios, reconociendo la figura de los obispos como sucesores de los apóstoles, y que van a comunicar gracia y bendición para hacer que realmente la Iglesia viva esa triple función sacerdotal de Jesús, como sacerdote, como profeta y como rey. Ese es el sentir de la Iglesia, es el caminar de la Iglesia, de poder realmente fortalecerse en esa gracia, en esa bendición, en esa fuerza de bondad. Los obispos, pues, en virtud de la consagración, volvemos al concilio plenario, y por la comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio, son constituidos miembros del cuerpo episcopal que sucede al colegio de los apóstoles, como lo dice también bien el Concilio Vaticano II. De tal manera pues que la figura de los apóstoles son los que constituyen la fuerza de gracia y de bendición en lo que es el trabajo de comunión, ¿verdad? De vivir el sentido de la comunión como un cuerpo, como bien lo dice también los textos de la Iglesia, como un colegio, ¿no? El colegio episcopal, que son todos los obispos en comunión con el Papa, para mostrar precisamente esa figura de jerarquía. Dios, a través de esta potestad, de esta acción sagrada, que es un sacramento, el sacramento del orden, con el obispo, con los presbíteros, con los diáconos, expresa precisamente esa fuerza jerárquica que va animando todo el acontecer de Iglesia. Pero es jerarquía en función de ¿qué? De servir, ¿verdad? No de dominar, sino en función de estar al servicio. Como bien lo decía Jesús en la última cena, podríamos traer a colación ese ejemplo que nos da Jesús, cuando Él se agacha y comienza a lavarle los pies a los discípulos y les dice: si hago esto con ustedes es para que también ustedes lo hagan unos con otros, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Dios nos invita pues a vivir el camino del servicio, y nuestros obispos, nuestros pastores, nos invitan pues a eso, a renovar cada día esa alianza de gracia y de bendición, y poder fortalecernos como iglesia jerárquica, ¿no? Como pueblo de Dios, enmarcado en ese andar, en ese caminar de luz, en ese caminar de esperanza. La misión pues de santificar, de enseñar y de gobernar que tienen nuestros obispos, nos la da precisamente esa acción grande del Espíritu Santo, por esa potestad sacerdotal de Cristo. Cristo pues es el que conduce a la Iglesia a través del Espíritu Santo. Es el que la va santificando y la va haciendo grande y la va haciendo fuerte. Y eso es precisamente lo que el próximo domingo, el día de Pentecostés, vamos nosotros a celebrar, ¿verdad? El nacimiento de la Iglesia, el anuncio de salvación que los apóstoles asumieron para llevar el mensaje a todas las gentes, y que se ha ido llevando pues a lo largo de todos estos años y de todos estos siglos, ¿no? Son ya más de 2000 años en donde Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, va conduciendo a su Iglesia para encentrarla en ese amor a Dios, en ese revestimiento de poder a través del sacramento del orden. Que Dios pues muestre su luz y muestre su fuerza a través de la Iglesia jerárquica, y que nos anime siempre a ser testigos de esperanza. En el folleto de formación que se les ha entregado y que se les va a seguir entregando en función de este séptimo tema, allí también pueden encontrar algunas citas, algunos ejemplos, algunos textos que van a iluminar un poco más también este acontecer. Pidámosle a Dios pues que su gracia nos anime, y nos vemos en otro ratico para otro segmento que nos toca también desarrollar. Y también vicario de pastoral.
lo que me trae aquí a estar con ustedes en este momento es precisamente hablarles un poquito sobre la jerarquía de la iglesia, por qué Cristo instituyó la jerarquía de la iglesia. Sabemos nosotros de que la fuerza la pone el Espíritu Santo para que la gracia del Señor anime en todos los momentos de luz, de presencia y de misericordia. En Venezuela tenemos un documento muy especial, que es este documento, eso es el Concilio Plenario de Venezuela. En una de sus documentos, que es el número 9, se nos habla precisamente sobre los obispos, presbíteros y diáconos al servicio de una iglesia en comunión. Y en la introducción nos dice esto: la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, cuya novedad se define por su íntima relación con Cristo y su proyecto, el reino. Él la estableció y mantiene continuamente como iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Sacramento de comunión salvífica universal. Cristo la ha hecho partícipe de su dignidad y misión profética, sacerdotal y regia. Y para que el pueblo de Dios realice su ser sacramental y su misión evangelizadora, le ha dado un ministerio pastoral dotado de una profecía, un sacerdocio y una realeza calificados, que son presencia y actuación de Cristo, cabeza de la iglesia. Este misterio, divina misión confiada por Cristo a los apóstoles, como nos dice la Lumen Gentium en el número 20, mediante una especial infusión del Espíritu Santo, se continúa primordialmente en los sucesores de los apóstoles, los obispos. El ministerio jerárquico, cuyo progresivo desarrollo refieren los escritos del Nuevo Testamento y quedó plasmado definitivamente como estructura fundamental de la iglesia peregrinante en un conjunto, integrada por los obispos y sus colaboradores, los presbíteros y los diáconos. Aquí pues encontramos nosotros la razón de ser de la jerarquía. Recordemos siempre de que la jerarquía es don de Dios, es gracia de Dios, ¿no? Es mandato de Cristo. Por eso la jerarquía o la iglesia es jerárquica, no es democracia, no es democrática, porque democracia quiere decir que el poder lo tiene el pueblo, ¿verdad? Mientras que la jerarquía, el poder lo tiene Dios, ¿verdad? Y por eso la jerarquía no se puede comparar con una democracia, son totalmente dos cosas distintas, sin contraponerse, ciertamente que sí, pero sí se necesitan en función precisamente de que el Evangelio sea anunciado y sea proclamado. Por eso la jerarquía Dios la instituye a través de los obispos, ¿verdad? Y los obispos son los sucesores de los apóstoles, centrado esa mirada inicialmente en la figura de Pedro, cuando Jesús le dijo por allá en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ese tema pues, o esos versículos de este Evangelio de Mateo, ya en las catequesis anteriores también se han tratado bastante. Entonces vamos a pedirle a Dios que muestre su luz y su fuerza, para que a través de la jerarquía, reconociendo esa gracia de Dios, reconociendo la figura de los obispos como sucesores de los apóstoles, y que van a comunicar gracia y bendición para hacer que realmente la iglesia viva esa triple función sacerdotal de Jesús, como sacerdote, como profeta y como rey. Ese es el sentir de la iglesia, es el caminar de la iglesia, de poder realmente fortalecerse en esa gracia, en esa bendición, en esa fuerza de bondad. Los obispos pues, en virtud de la consagración, volvemos al concilio plenario, y por la comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio, son constituidos miembros del cuerpo episcopal
que sucede al colegio de los apóstoles, como lo dice también bien el Concilio Vaticano II. De tal manera pues que la figura de los apóstoles son los que constituyen la fuerza de gracia y de bendición en lo que es el trabajo de comunión, ¿verdad? De vivir el sentido de la comunión como un cuerpo, como bien lo dice también los textos de la Iglesia, como un colegio, ¿no? El colegio episcopal, que son todos los obispos en comunión con el Papa, para mostrar precisamente esa figura de jerarquía. Dios, a través de esta potestad, de esta acción sagrada, que es un sacramento, el sacramento del orden, con el obispo, con los presbíteros, con los diáconos, expresa precisamente esa fuerza jerárquica que va animando todo el acontecer de iglesia. Pero es jerarquía en función de ¿qué? De servir, ¿verdad? No de dominar, sino en función de estar al servicio, como bien lo decía Jesús en la última cena. Podríamos traer a colación ese ejemplo que nos da Jesús, cuando Él se agacha y comienza a lavarle los pies a los discípulos y les dice: si hago esto con ustedes es para que también ustedes lo hagan unos con otros, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Dios nos invita pues a vivir el camino del servicio, y nuestros obispos, nuestros pastores, nos invitan pues a eso, a renovar cada día esa alianza de gracia y de bendición, y poder fortalecernos como iglesia jerárquica, ¿no? Como pueblo de Dios, enmarcado en ese andar, en ese caminar de luz, en ese caminar de esperanza. La misión pues de santificar, de enseñar y de gobernar que tienen nuestros obispos, nos la da precisamente esa acción grande del Espíritu Santo, por esa potestad sacerdotal de Cristo. Cristo pues es el que conduce a la iglesia a través del Espíritu Santo. Es el que la va santificando y la va haciendo grande y la va haciendo fuerte. Y eso es precisamente lo que el próximo domingo, el día de Pentecostés, vamos nosotros a celebrar, ¿verdad? El nacimiento de la iglesia, el anuncio de salvación que los apóstoles asumieron para llevar el mensaje a todas las gentes, y que se ha ido llevando pues a lo largo de todos estos años y de todos estos siglos, ¿no? Son ya más de 2000 años en donde Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, va conduciendo a su iglesia para encentrarla en ese amor a Dios, en ese revestimiento de poder a través del sacramento del orden. Que Dios pues muestre su luz y muestre su fuerza a través de la iglesia jerárquica, y que nos anime siempre a ser testigos de esperanza. En el folleto de formación que se les ha entregado y que se les va a seguir entregando en función de este séptimo tema, allí también pueden encontrar algunas citas, algunos ejemplos, algunos textos que van a iluminar un poco más también este acontecer. Pidámosle a Dios pues que su gracia nos anime, y nos vemos en otro ratico para otro segmento que nos toca también desarrollar. En el segmento pasado hablábamos un poquito de los obispos y cómo ellos como un cuerpo son un colegio, y ese colegio tiene una cabeza también, que es el Papa. Por eso Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Eso nos lo dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium número 19. Esto lo estamos tomando ahorita del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es nuestro fundamento también de fe, junto con la Sagrada Escritura. Y aquí pues nos habla de cuál es la misión del Papa, ¿verdad? Qué es lo que el Papa le toca hacer, ¿verdad? Como aquel que Cristo puso al frente de ese colegio episcopal. El Papa primeramente pues es el obispo de Roma,
porque allí se radicó Pedro después de que Jesús muere, resucita y les envía a anunciar ese mensaje de luz y de esperanza. Lo sabemos que la iglesia fue perseguida y que todos los apóstoles pues se dispersaron por varias regiones para llevar ese mensaje. A Pedro le tocó la iglesia de Roma, por eso siempre se dice de que el Papa es el obispo de Roma. Y nuestro Papa Francisco, cuando él asumió el pontificado, él comenzó precisamente diciendo esas palabras, ¿no? De que estaba ante el pueblo de Dios fiel allí presente, el obispo de Roma. Pero el obispo de Roma no solamente en función de ser Roma, sino también como el sucesor de Pedro, es decir, en la cabeza, lo que apunta realmente a ser fuerza y bendición. Es el que mantiene la unidad de la iglesia, ¿no? Por eso los obispos, a pesar de ser un colegio, ellos no determinan el trabajo y la acción propia de la iglesia, no definen nada en materia de fe, ¿no? Lo hacen asumido desde la cabeza con el Papa, ¿verdad? El Papa y los obispos sí pueden definir muchas cosas en materia de fe. Por eso el Papa es que convoca el concilio, el Papa es que convoca, por ejemplo, ahora que va a convocar el sínodo de obispos, o que ya convocó, ¿verdad? Y así, de distintas formas y distintas maneras, ¿no? Con las cartas encíclicas, los documentos que el Papa saca para mantener precisamente la unidad de la iglesia, ¿no? Es el que garantiza esa unidad, por eso es la cabeza, ¿verdad? Y esa es su misión fundamental, ser testigo de esa presencia del Señor, ¿no? El Papa, como también se le dice romano pontífice, Papa quiere decir el papá, ¿verdad? El que arropa, el que anima, el que da fuerza, ¿no? En ese andar y en ese caminar. El romano pontífice pues tiene esa tarea de ser vicario de Cristo, es decir, es el que hace las veces de Cristo en la tierra, el que asume su tarea y su misión de llevar adelante todo el cuerpo eclesial. Es el pastor de toda la iglesia. Por eso el Papa se preocupa por toda la iglesia universal, las distintas diócesis, las distintas comunidades, cuando sucede alguna catástrofe, cuando hay alguna guerra, alguna situación de conflicto, pues el Papa asume también eso, ¿no? Y le duele y sufre al ver a tantos cristianos, a tantos hijos de la iglesia que están sufriendo y que están padeciendo. Pero también se alegra con sus logros, con sus triunfos, y los celebra con ánimo, porque es el Padre que anima y que fortalece, ¿no? Él tiene pues la potestad plena, suprema y universal, y puede ejercer siempre con entera libertad. Nadie lo coacciona, ¿verdad? Pero sí lo trabaja en colegio episcopal. Por eso en la curia romana, ¿verdad?, tiene distintos consejeros que le van también dando fuerza y que le van animando y que le van ayudando pues en el trabajo pastoral de toda la iglesia, ¿no? Entonces esa es la misión y la tarea del Papa, ¿no? De ser testigo en medio de este mundo, de esta situación de vida, ¿no?, que hoy también vivimos, ¿no? Por eso es muy importante asumir esas palabras, que siempre los papas nos lo dicen, pero el Papa Francisco lo insiste en cada vez que sale, cada vez que dice algo, al finalizar lo dicen, ¿no? Y recen también por mí. Por eso nuestra oración tiene que acompañar siempre al Papa, a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a nuestros diáconos, porque son los que nos van conduciendo a ese encuentro con el Señor, y lo hacen de una manera colegial, no a título personal, ¿verdad? No es porque alguno puede decir, bueno, yo como soy obispo, pues yo determino que aquí la misa, por decir algo, pues no se van a hacer las lecturas del Evangelio, ni de nada de eso, de la palabra de Dios, sino que se van a hacer de algunos libros de historia o de acciones de la iglesia.
Pues no, ningún obispo puede hacer eso, ¿verdad? Tiene que estar en comunión con la iglesia, ¿verdad? Para poder realmente crecer y poder darle vida a ese cuerpo a la cual todos nosotros formamos parte. Por eso que se vive y se comunica todo en colegio, ¿verdad? En esa colegialidad apostólica, para mostrar precisamente la acción de Dios, la presencia del Espíritu Santo que va animando a la iglesia. Por eso el Papa va a garantizar eso, ¿no? Porque él es el que puede quitar y poner obispos, ¿no? De cualquier parte del mundo, dependiendo de cómo ha sido su situación o su manera de actuar o de obrar, ¿verdad? Pero no es que uno vaya y se plante ahí, yo voy a ser obispo de esta comunidad. No, eso no puede ser, ¿verdad? Porque eso se trabaja colegialmente, ¿no? Y por eso hay una serie de personas, de hermanos, obispos y cardenales y todo, que van orientando y que van dando pautas también para ese trabajo de iglesia. Oremos pues por el Papa, recemos mucho por él, pidamos por la iglesia, por nuestros obispos, para que cada día la luz de Dios ilumine el corazón de todos, que cada día la gracia del Señor nos anime siempre a hacer fuerza, a hacer gracia, a hacer bendición. Como dice aquí el 883 del Catecismo de la Iglesia, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, es decir, con el Papa, con el sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice, como ya también lo decía la Lumen Gentium, el documento del Concilio Vaticano II, y también lo decía antes el mismo Código de Derecho Canónico. Ánimo pues, vivamos en plenitud esta gracia de Dios, pidiéndole siempre al Señor que anime con fuerza y con entusiasmo al Santo Padre, que también así se le dice al Papa, ¿verdad? Y también a todo el colegio episcopal, para que lleven siempre esa luz, esa presencia a todas las gentes.